Bueno, buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a continuación a exponer acerca sobre la transformada Z. Bien, a manera de introducción tenemos que la transformada de Fourier tiene una importancia fundamental en la representación y análisis de señales y sistemas en tiempo discreto. Una generalización de ella es la transformada Z. Y el motivo principal para tratar con la transformada Z consiste en que la transformada de Fourier no converge para todas las secuencias, lo que hace necesario plantear una transformación que cubra una más amplia gama de señales. Adicionalmente, la transformada Z presenta la ventaja de que en problemas analíticos el manejo de su notación, expresiones y además álgebra es con frecuencia más conveniente. Entonces tenemos que por definición la transformada Z convierte una señal real o compleja definida en el dominio del tiempo discreto en una representación en el dominio de la frecuencia compleja. Tenemos que existen dos tipos de transformada Z. Tenemos la transformada bilateral y la transformada unilateral. Entonces, la única diferencia entre estas dos se refiere al intervalo que abarca esta sumatoria. Si podemos fijarnos en la transformada bilateral, existe desde menos infinito hasta más infinito. Y en la unilateral simplemente es únicamente para n mayor o igual a 0. Es decir, a partir de 0 existe la transformada Z. Y aquí podemos ver un pequeño ejemplo de una transformada Z. Tenemos una secuencia y simplemente haciendo uso de la fórmula podemos reemplazar aquí, aquí y aquí 3 a la 0, 3 a la Z menos 1, Z a la menos 2 y podemos observar la respuesta. Entonces, una manera de considerar la transformada Z de una secuencia, como en el ejemplo, es pensar que Z a la menos 1 se utiliza para enumerar el número de una muestra particular. En la secuencia, la muestra de valor 3 se presenta primero en n igual a 0, la muestra de valor 2 se presenta después, se retrasa un periodo de muestreo con respecto a la primera muestra e indica con Z a la menos 1 para indicar este retraso. Y la muestra final de valor 1 se representa dos periodos de muestreo después de la primera y se marca con Z a la menos 2 para indicar este hecho. De este modo, el coeficiente de Z a la menos n para una transformada determinada es el valor de la señal en el instante n y por tanto este exponente contiene la información necesaria para identificar las muestras de la señal. Algo que cabe añadir es la relación que tiene con la transformada de... Podemos ver ahí una pequeña equivalencia y que si nosotros asumimos que Z es igual a o a la Euler a la menos JW y reemplazamos en las fórmulas que tenemos para la bilateral y la unilateral, entonces llegamos a la transformada, a la definición de la transformada de Fourier discreta. Bueno, eso es todo de mi parte. Le doy paso a mi compañero. Buenas tardes. A mí me ha tocado exponer lo de la parte de las características de la transformada Z. Entonces, tenemos como principal característica que la transformada Z se utiliza por lo general para señales solo que estén en tiempo discreto. Una de las características más importantes y por lo general lo que está basado todo la transformada Z es la región de convergencia o lo que se conoce comúnmente como la ROC. Entonces, ¿a qué se refiere? La región de convergencia en el plano completo de la transformada Z es cuando existe una suma finita. Entonces, ¿qué quiere decir esto de suma finita? Que cuando tenemos varias cantidades que estén más cercanas a cero o estén o se las determine como muy pequeñas, cantidades pequeñas, ahí podemos realizar una suma finita, para lo cual esta transformación Z por lo general se lo define por lo que se puede realizar esa suma finita. Otra que me refiero igual a la región de convergencia sería también el que es en un plano complejo, donde la transformada Z, por ejemplo, mientras esté en la región de convergencia, entonces ahí se define como que la señal converge. Otro
más importante que tenemos, igual es parte de una propiedad, pero se lo puede poner como una característica importante, es la estabilidad. La estabilidad en el sistema se la puede determinar igual mediante la región de convergencia. Entonces, ¿cómo podemos determinar la estabilidad utilizando la región de convergencia? Como podemos ver en la imagen que está ahí. Entonces, nos dice que la estabilidad será una señal estable siempre y cuando la región de convergencia esté dentro o contenga el círculo unitario. Por ejemplo, eh, si la señal es 1, o sea, es justo el círculo unitario, la señal es estable. O también tenemos esa señal que podemos ver ese círculo de 0.5 que está pintado, también es estable. ¿Por qué? Porque es dentro del círculo unitario. Otra parte más importante que podemos añadir es sobre la causalidad. Entonces, la causalidad, en cambio, la diferencia es que un sistema es causal cuando la regencia está en el exterior del círculo y puede incluir también el infinito. También otra parte importante, también podemos determinar que un sistema anticausal, eh, un sistema anticausal nos dice que tiene que contener el origen, la región de convergencia. Ahí dice que el sistema es anticausal. También tenemos otra parte que ya va a explicar más adelante mi compañero, pero ya lo nombró mi compañero Jefferson, que es sobre las transformadas Z bilateral y unilateral. Una parte importante es que cuando la señal es bilateral, vamos a tener dos círculos y la región de convergencia está entre el anillo que se forma. La región de convergencia siempre va a ser el anillo que se forma cuando estamos hablando de una transformada Z bilateral. Y para terminar, en la parte de características, añadido también lo que podemos ver ahí es los pares de transformada. Aquí nos ayuda estos pares de transformada. Los pares de transformada es una tabla, guía o de ayuda que al momento de realizar la transformada Z de algunos ejercicios nos puede facilitar para poder resolver más rápido un ejercicio. ¿A qué me refiero esto? Por lo general, en ese ejemplo que estoy mostrando ahí, de a elevado a la n por u de n, entonces la transformada z, esto se le puede resolver aplicando la fórmula, que tendríamos que aplicar la sumatoria, resolver la sumatoria, que eso sería una suma finita, y más o menos en unos 3 pasos se obtiene la señal. Entonces, ¿a qué nos ayuda la tabla de los pares de transformada? Es a suprimir ese procedimiento. Como tenemos aquí abajo he puesto de la tabla que está añadida en la wiki, hay 10 pares de transformada, en este caso utilizado para explicar la 3, que del ejemplo que está mostrado ahí es el par de transformada número 3, que podemos evitar realizar la sumatoria y podemos ver que aquí en la tabla nos dice que la transformada z de esta señal mostrada es 1 sobre 1 menos el valor que contenga a por z a la menos 1. Y también podemos ver que en esta tabla nos ayuda que la región de convergencia, cuando estamos hablando de esta señal, es mayor que el valor que contenga A. Puede ser A, puede ser un cuarto o un medio, cualquier valor. Entonces aquí, supongamos que A es un cuarto, entonces la región de convergencia es mayor que un cuarto. Siempre va a ser en este caso los valores que contenga A. Y asimismo en la tabla que podrán observar en la wiki que compartimos mis compañeros, ahí está 10 tipos de pares de transformada y con explicando su respectiva región de convergencia. Eso es todo de mi parte. A continuación doy paso a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre las propiedades de la transformada Z. Como se ve en la siguiente tabla, he resumido algunas de las propiedades más importantes que trata la transformada Z. Una de ellas es la linealidad, en donde, como se ve ahí, se dice que la transformada Z de una combinación lineal puede hallarse a partir de la combinación lineal de las transformadas Z individuales.
y su región de convergencia no va a ser más que la intersección de ambas regiones. Esto podría hacer referencia, por ejemplo, si la transformada Z contenía una región de convergencia mayor a 2 y la otra, por ejemplo, tiene una región de convergencia mayor a 3, su intersección va a ser una región mayor a 3, es decir, va a ser hacia el exterior del plano complejo en Z igual a 3. Otra de las propiedades que he visto importante es el desplazamiento temporal, en donde nos dice que la transformada Z de una señal desplazada en el dominio del tiempo introduce lo que es un decaimiento exponencial en el dominio complejo. Y su región de convergencia resulta ser la misma que la señal sin haberla desplazado. Otra propiedad tenemos lo que es el escalado en el dominio de la frecuencia, pero es esta. Es decir, por ejemplo, el término x de z a la z sobre z sub 0, lo que va a hacer es introducir una expansión exponencial, lo que es en el dominio del tiempo, que se evidencia por el término z sub 0 elevado a la n. Y este mismo término lo que va a hacer es escalar a la región de convergencia, como se ve a continuación. Otra de las propiedades tenemos lo que son la inversión en el tiempo. Esta aquí nos dice que la transformada de una señal invertida en el tiempo lo que va a hacer es introducir una multiplicación inversa en la región de convergencia. Un ejemplo muy claro podría plantear, por ejemplo, cuando sacamos la transformada de un escalón unitario. Resulta que su región de convergencia es mayor a 1, es decir, va a ser hacia el exterior del plano Z igual a 1. En cambio, cuando se invierte la señal y se saca su transformada, resulta que su región de convergencia ahora es menor a 1, es decir, es hacia el interior del círculo. Otra de las propiedades tenemos lo que es la diferenciación en el dominio de Z, donde nos dice que la diferenciación de una transformada Z acompañada de un término Z, esta va a introducir lo que es un término n común escalado en el dominio temporal. Y su región de convergencia no se va a ver afectada en nada. Otra de las propiedades, y considero una de las más importantes, es la convolución, en donde en ciertos casos se nos hace muy difíciles realizar lo que es la convolución de dichas señales que resultan ser muy complejas. Entonces, para ello se utiliza esta propiedad de la convolución, en donde nos dice que la convolución de dos señales equivale al producto de cada una de sus transformadas. Y su región de convergencia resulta ser la intersección, como había mencionado. El teorema del valor inicial, es otro también muy importante debido a que de aquí nos permite verificar cuando sacamos la transformada de alguna señal. Es decir, por ejemplo, si nosotros conocemos el valor de la señal en el dominio de tiempo en tiempo igual a 0 y sacamos su transformada, nosotros podemos verificar que su transformada esté bien, aplicando el límite cuando z tiende al infinito. Al aplicar este límite, lo que vamos a encontrar sería la señal en tiempo igual a 0 que está en el dominio del tiempo. A continuación doy paso a mi compañero. Continuando con lo que son las aplicaciones de la transformada Z, tenemos que dentro de lo que es el procesamiento digital de señales, la transformada Z es aplicable para lo que es el análisis de circuitos digitales, para sistemas de radares y telecomunicaciones y para sistemas de control de procesos por computadora. Dentro de lo que es el análisis de circuitos digitales, tenemos, por ejemplo, que
es muy útil dentro de lo que sería circuitos de procesamiento digital de imágenes, ya que podemos mejorar la calidad de imagen y esto se ve evidenciado en lo que serían los televisores de alta definición y cámaras digitales. Dentro de lo que son sistemas de radar y telecomunicaciones, unos ejemplos que tenemos son lo que serían repetidores de señales, videoconferencias y telefonía celular. Ahora, hoy en día, como podemos evidenciar, las videoconferencias han llegado a cumplir un papel fundamental, ya que no necesariamente tenemos que estar presentes en algún lugar, ya sea reuniones empresariales, las mismas clases virtuales, sino por medio de este tipo de muestreo podemos tener esta facilidad de comunicarnos dentro de lo que sería de forma digital. Dentro de lo que son sistemas de control de procesos, por computadora tenemos lo que sería equipos de diagnóstico y monitorización. Esto sería aplicable dentro de lo que sería la automatización, ya que ahora, pues, lo que sería la automatización, hay muchos procesos en fábricas y en industria donde se controlan por medio de lo que son computadoras, los procesos del trabajo que se quiere realizar. Eso sería todo por parte de nosotros. Bueno. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Bueno, les vamos a hablar sobre la transformada discreta del coseno, por sus siglas, la DCT. Bueno, la DCT se basa básicamente en la DFT porque emplea únicamente cosenos, mientras que la DFT emplea funciones senos y cosenos. Y una breve diferencia entre las dos es que la DCT, solo para su mayor entendimiento, se trabaja con números no complejos, solo con números reales, por así decirlo, mientras que la DFT trabaja con reales e imaginarios. Y también presenta una característica de compactación de energía, es decir, que la DCT concentra la mayor parte de la información en pocos coeficientes. Bueno, también una DCT es equivalente a una DFT de una secuencia de tamaño doble. Y a diferencia de la DFT, como ya lo mencioné, no realiza operaciones complejas. Y la DCT se basa sintéticamente en tomar cada piel de un bloque de 8 por 8 píxeles, donde ese píxel es una muestra sample de una señal variable en el tiempo. Y ahora a continuación va a decir mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, les voy a explicar un poco de lo que vendrían a ser las características de la transformada discreta del coseno. Bueno, como mencionó un poco mi compañero, la DCT tiene una gran capacidad de la compactación de la energía. Como podemos observar en estas gráficas, haciendo una comparación respecto a la DFT y a la DCT, como podemos observar, necesita más coeficientes la DFT para obtener un mayor grado de compactación. Y ni siquiera se de lo que está, no está tan compacto, presenta un mayor grado de dispersión. En cambio, cuando nos fijamos en la gráfica de la transformación del coseno, en el histograma podemos observar que no necesita tantos coeficientes para tener una buena compactación. Y aparte los datos no están tan dispersos, por decirlo así. Otra característica, decimos que la DCT es real. ¿A qué nos referimos que es real? Que solo puede tomar n muestras reales y n coeficientes reales, porque como sabemos es una suma de frecuencias de cosenos a distintas frecuencias. Por ende, también podríamos decir que implica a una extensión par. Otra característica, podríamos decir que tiene un uso importante en lo que son los algoritmos de compresión de datos. Y también podríamos decir que mantiene una suavidad en los bordes. Como al tener una extensión par de la señal, se puede decir que tiene una buena suavidad en los bordes, un mayor... se logra apreciar con mayor claridad. Por eso también se usa bastante en lo que es compresión de imágenes y compresiones de voz. A continuación, mi compañero.
Ya bien, ahora vamos a ver lo que son las propiedades de la DST. A modo de resumen, destacaremos las propiedades más importantes de la transformada discreta de coseno, que la llamaremos como DST. Bien, la primera es que la DST es real y ortogonal, es decir, que C va a ser igual a su conjugado y C a la menos 1 va a ser igual a C elevado a la T. La segunda propiedad es que la DCT no es la parte real de la DFT unitaria. Sin embargo, la DCT de una secuencia está relacionada con la DFT de su extensión simétrica. Bien, la tercera propiedad nos dice que la DST es una transformada rápida. La DST de un vector de n elementos puede calcularse en operaciones a través de una transformada rápida de Fourier de n puntos. Para demostrar esto, vamos a definir una nueva secuencia que es f sub 0, en la que vamos a reordenar los elementos pares e impares de la función f de n de la siguiente forma. Como podemos ver, ahí está la parte par y la parte impar, en donde va a estar definida de 0 a n medios menos 1. Bien, mediante un proceso matemático que bueno, no quisimos ponerlo porque era un poquito largo, vamos a tener la siguiente ecuación que está aquí, que es la parte real de alfa de k, donde w va de 2n a k medios, de la transformada discreta de Fourier de f sub 0, de n y de n. Entonces quedaría de esa forma. La cuarta propiedad nos dice que la transformada discreta del coseno tiene una excelente compactación de energía para datos altamente correlados. Esto debido a las siguientes propiedades. La transformada discreta del coseno de una matriz n por n está relacionada con la transformada de KL, es decir, es otra transformada que la vamos a ver después, que es de Karhunen-Love, de una secuencia estacionaria de Markov de primer orden, de longitud n, en donde los parámetros de esta matriz están relacionados, donde dice que R va a ser R a la menos 1 es una matriz diagonal simétrica para un par escalar, y donde C va a ser las filas de esa matriz, y podemos ver que alfa va a ser igual a rho sobre 1 más rho al cuadrado, y rho va a ser el coeficiente de correlación. Para la siguiente tenemos que la transformada coseno se aproxima a la transformada para una secuencia de Markov de primer orden, que ya lo habíamos dicho. Entonces, podemos observar que beta va a ser igual a 1 menos rho al cuadrado sobre 1 más rho al cuadrado, y alfa va a ser igual a rho sobre 1 más rho al cuadrado, y cumple la siguiente relación, que va a ser la siguiente matriz, en donde si alfa es 1, QC va a ser igual a beta al cuadrado de R menos 1. Al siguiente, mi compañero. Bien, ya visto todos estos datos sobre la transformada, otro punto a tratarse son las aplicaciones que existen sobre esa transformada. Como sabemos, ya al manejar algunas transformadas, estas se las puede utilizar para un amplio número de señales, siendo conveniente una determinada transformada para un determinado tipo de señal. Así que se puede dar uso a esta transformada en el procesamiento de imágenes, de audio, de datos, igual que las transformadas que ya vimos de Laplace, de Fourier, también se puede utilizar para resolver ecuaciones diferenciales. Y esta transformada por lo general se la usa en el tratamiento digital de imágenes, y vamos a hablar sobre algunas aplicaciones que serían las más importantes sobre esta línea. La primera es la codificación de imágenes. Esta codificación se la hace para reducir el ancho de banda, o también, también se la hace para la compresión de datos. Para la compresión de datos, la transformada nos permite reducir ampliamente la cantidad de datos que representa la imagen, que representa la información de la imagen. Para este procesamiento, como dijo el compañero, se procede a dividir en pequeños cuadros a la imagen
para aplicarle a ese cuadro la transformada. Y por lo general las dimensiones de esos cuadros saben ser de 8 por 8 píxeles o también de 16 por 16 píxeles. Con esto nos permite recuperar visualmente una imagen muy parecida a la original. ¿Por qué digo recuperar una imagen muy parecida? Por lo que aplicándole aplicando esta transformada un criterio de errores, esos que tenemos de error cuadrático, de error absoluto, esos de correlaciones, estos nos dan unos errores significativos, pero a una imagen, viéndola visualmente, no se aprecia un alto grado de estos errores. La siguiente aplicación que se le atribuye a la transformada es el filtrado de imágenes, ya que esta transformada nos entrega coeficientes que se pueden interpretar como frecuencias de la imagen en el dominio espacial, de frecuencias de la imagen, o sea, una imagen está en el dominio espacial y podemos sacar las frecuencias de esa cuando está transformada. Y seleccionando un determinado conjunto de estas frecuencias podemos obtener imágenes que resalten más algún determinado parámetro de la imagen, como por ejemplo si queremos una imagen que resalte los bordes que detallan la imagen, podemos elegir un filtro para obtener sobre las frecuencias más altas. El reconocimiento de patrones. Bien, esta es otra aplicación que se le puede dar a esta transformada, pero, o sea, es la transformada de Mandala, es la que hace uso de esa transformada. O sea, la transformada de Mandala es una transformada que se usa para el reconocimiento de patrones. Y esta es una transformada que se puede definir sobre cualquier transformada discreta, siendo una de ellas la transformada del coseno. Y por último, la aplicación de transmisión de imágenes. Ya habíamos hablado en la codificación de imágenes que también se puede reducir el ancho de banda. Se puede reducir el ancho de banda de la imagen, y eso es para podernos permitir transmitir imágenes sobre canales con un ancho de banda pequeño. En los principales ejemplos que tenemos son las líneas telefónicas y la televisión, ya que un video solo es una secuencia de imágenes. Y eso es lo que tenemos en aplicaciones. Gracias. 3, 2, 1. Nuestro tema es acerca de las transformadas Wolfveld, empezando por la definición de lo que habíamos estudiado anteriormente acerca de la transformada de Fourier, en la cual se aproxima la señal por una suma de senos y cosenos. La única diferencia con la transformada de Wolfveld es que este tipo de transformada se aproxima a la señal por la suma de ondas de elevación corta. Esta transformada se caracteriza por tener el llamado soporte compacto, que significa que la señal no durará para siempre. Otra de las características de la transformada Wolfveld es que el área bajo la curva debe ser cero. Esto para que la energía se distribuya equitativamente. Mirando las ecuaciones, podemos notar que la transformada de Fourier estamos multiplicando la señal por una función de análisis que representaría un montón de sinusoides. De manera similar para la transformada de Wavelet, esta configuración sigue siendo la misma, pero en cambio se va a multiplicar a la señal por una función de análisis de Wavelet. Ambas transformadas se multiplican por una función en el tiempo x de t. Sin embargo, la transformada de Fourier produce coeficientes que corresponden a frecuencias, mientras que la transformada de Wavelet nos da o genera una matriz de 2 por 2 que se identificará por su escala y su traslación. Como podemos ver en la siguiente imagen, esto nos da como resultado una trama tridimensional de amplitud en función de la escala y la traslación. Sabemos que las salidas de Fourier nos dan la amplitud en función de la frecuencia, pero ¿cómo entendemos la traslación? Simplemente se está tomando una Wavelet y se la hace avanzar en el tiempo para analizar toda la señal completa. Esto se puede hacer mediante escalas. Por ejemplo, en la música, una escala se refiere a cuando tocas una nota musical, ya sea aumentando o disminuyendo el tono. De forma similar, tomamos nuestra longitud de onda y se va a estirar o se va a alargar para bajar la frecuencia y se va a comprimir para subir la frecuencia. Para frecuencias más bajas, aumenta la longitud de la Wavelet, lo que significa que a frecuencias más bajas nos volvemos menos precisos identificando el momento exacto en el que se encuentra una frecuencia baja particular. Las ondas de alta frecuencia tendrán una mejor localización en el tiempo porque son mucho más cortas. Una escala más alta se refiere a una Wavelet que se estira,
mientras que una escala más baja se refiere a una Wobble comprimida, que a su vez significa una Wobble de onda de alta frecuencia. Ahora, el principio de incertidumbre de Heinzelberg establece que no se puede ser extremadamente preciso en la ubicación en el tiempo ni en la ubicación en la frecuencia. En la gráfica aquí se muestran las llamadas cajas de Heinzelberg, para las cuales, para las Wobbles de alta frecuencia tenemos un soporte muy compacto y somos capaces de lograr una alta resolución en el tiempo. Pero para compensar esto se tiene una baja resolución en la frecuencia. A medida que avanzamos a frecuencias más bajas, tenemos menos resolución en el tiempo, pero una alta resolución en la frecuencia. Ahora volvamos a comparar los Wobblets con la transformada de Fourier, donde no tenemos resolución en el tiempo, pero sí tenemos la resolución en la frecuencia, mostrada por la figura 1. Para resolver este problema existe la transformada de Fourier en ventanada, que trata de mitigar esto mediante el intercambio de la resolución en la frecuencia para lograr la resolución en el tiempo, vista por la siguiente figura. Para la siguiente figura, lo que se hace es tomar una función variable en el tiempo y posteriormente se ubica una Wobble con esta figura en gris. Posteriormente se ubica la Wobble de análisis. Esta función empezará a trasladarse en el tiempo hasta abarcar la señal, multiplicando cada punto de la región en la señal por un punto de la Wobble. Una vez hecho esto, se puede escalar la Wobble, como se ve en la siguiente forma. Se ha alargado, de manera que sea más ancha. Y luego una vez más trasladamos la señal de análisis multiplicándose en cada punto de la señal. Así es como funciona la transformada de Wobble. Como existe un número infinito de momentos de fuga, una forma de diferenciar los diferentes tipos de Wobble es por su número de momentos de fuga definida por la siguiente ecuación. El momento K desaparece si la integral es igual a 0. Una Wobble con mayor número de momentos de fuga es más compleja y su representación será más precisa. La desventaja de tener más momentos de fuga es que da como resultado un soporte más largo. En el aspecto de la regularidad, en las Wobblets se crean representaciones irregulares para obtener representaciones más suaves. Serán el resultado de fusionar cuantos más momentos de fuga de Wobble, es decir, mayor será su regularidad. Como se observa aquí, tenemos más momentos de fuga y su regularidad será mucho mayor. Finalmente, para tener una mayor comprensión de qué tipo de Wobble debemos usar, vamos a definir algunos tipos. Doy paso a mi compañero Rodrigo. Bueno, continuando con lo que es la transformada continua de Wobble, para comprender un poco de este tema, se hace una comparación entre la transformada de Fourier y la transformada de Wobble. Como se sabe, la transformada continua de Fourier se calcula mediante su ecuación de análisis, como la podemos observar aquí, la cual gráficamente nos dice que nuestra señal original se va a descomponer en senoides de distintas frecuencias. En la segunda imagen podemos observar la expresión matemática de la transformada continua de Wobble, que se define como la suma para todo instante de tiempo de la señal f de t multiplicada por las versiones escaladas y desplazadas de una función Wobble base. Es decir, el procedimiento es análogo al de la transformada continua de Fourier, ya que nuestra señal original, como podemos observar aquí, se descompone en versiones escaladas y desplazadas de la función base escogida, que en lugar de ser una senoide, será una función Wobble madre escogida. También se debe tener en cuenta que escalar una Wobble significa estirarla o encogerla. También se la denomina factor de escala y se representa por la letra J. Y desplazar una Wobble significa adelantarla o retrocederla o retrasarla con respecto al tiempo. Entonces, como resultado de la transformada continua de Wobble, tenemos los coeficientes de Wobble en función de la escala y de la posición. Es decir, se obtienen los coeficientes producidos a diferentes escalas por diferentes secciones de la señal y a partir de ello se puede reconstruir nuestra señal original. En nuestra cuarta imagen, en la que nos dice correspondencia de la frecuencia de la señal y el escalado de la Wobble madre,
Como podemos observar aquí, existe una similitud entre la frecuencia de la señal y el escalado, y nos dice que a una pequeña escala de la wavelet, también se la denomina wavelet comprimida. Esta capta los detalles que cambian rápidamente, es decir, las altas frecuencias. Y una alta escala de la wavelet, también denominada wavelet expandida, capta los detalles que cambian lentamente, es decir, las bajas frecuencias. En nuestra última imagen tenemos la que se podría denominar ecuación de análisis de la transformada continua de wavelet, que es la integral desde menos infinito hasta más infinito de 1 sobre la raíz del factor de escala por la wavelet madre, que se genera a partir de que la señal se traslada una distancia pi y cambia de escala en un factor j. Y esta da como resultado en su representación gráfica su parte real y su parte imaginaria, también denominada wavelet de Morley. Seguidamente mi compañero. Ingeniero, compañeros, buenas tardes. Bueno, yo les voy a explicar acerca de la transformada wavelet ortogonal y discreta. Bueno, para ello tenemos una función f de t y una transformada wavelet, las cuales van a ser continuas, ¿sí? Las cuales van a tener también un factor de escala denominado s y un factor de traslación discreta denominado tau, ¿ya? Entonces, la función f de t puede ser reconstruida desde los coeficientes wavelets, como podemos observar que W de f va a ser igual a tener los coeficientes tanto de escala y de traslación. Ya. La función f de t va a ser reconstruida a partir de esos coeficientes, donde a es una constante que no depende de la función f de t. Ya. Luego vamos a tener dos sumatorias, las cuales van a depender del factor de escala y el factor de traslación. Seguidamente por los coeficientes wavelet discretos y la función base que se tome de la transformada wavelet. Ya, algo adicional que tenemos que entender es factores de escala y factores de traslación discretos. Ya, el factor de escala va a ser igual a tener, o se va a denominar como S sub 0 elevado a la I, y el factor de traslación va a ser igual a K por un tau sub 0 del factor de escala, donde podemos observar que el factor de traslación discreto de la transformada wavelet depende del factor de escala. Ya, las funciones wavelet discretas van a estar denotadas de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a tener la letra griega psi sub i de k de la función t, va a ser igual a tener el factor de escala elevado a la menos 1 medio multiplicado por la función psi ya del factor escala elevado a la menos 1. Aquí podemos observar la función t, la cual va a estar desplazada un factor k y multiplicada por el factor de traslación y el factor de escala. Ya, algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que i y k son valores enteros. Ya, a continuación tenemos que psi de i sub k de t va a ser igual, en una forma resumida, va a tener el factor de traslación elevado a la menos 1 medio multiplicado por psi del factor de escala elevado a la menos 1 multiplicado por la función t menos este coeficiente y multiplicado el factor de traslación discreto. Ya, ahora tenemos que algo de notar, que la transformada wavelet de una función continua es realizada a frecuencias y tiempos que corresponden a muestras en distintas traslaciones de tiempo y distintas dilataciones, cambios de escala. Ya, algo importante que tenemos que denotar es que el paso de muestreo en tiempo es pequeño para el análisis utilizando wavelets de pequeña escala. Y a contrario de esto, el paso de muestreo en tiempo grande para el análisis con wavelets de gran escala. Ya, nos dice que la posibilidad de variar el factor de escala permite usar wavelets de escala muy pequeña para concentrar el análisis en singularidades de la señal, siempre y cuando solo se quiera detallar aquellos detalles más precisos de la señal o cuáles son de más interés. Ya, eso se lleva a cabo a través de unos niveles de descomposición
los cuales serían necesarios para cada señal. Ya, a continuación también tenemos la Wavelet, cómo podemos reconstruir una función f de t finita. Ya, esto se lleva, primeramente tenemos que tener que la función f de t debe ser de soporte finito, ¿sí? Para dicha reconstrucción, la cual va a ser igual a tener una suma de todos los coeficientes Wavelet discretos, de W sub f, del factor de traslación y el factor de escala, ya, multiplicado por cada una de las funciones base que se ocupe. Y nos quedaría la fórmula que estamos observando, ¿no? F de t igual a tener a las dos sumatorias, tanto en escala como en traslación, multiplicada por los coeficientes de Wavelet discretos y la función base. Ya. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que una descomposición Wavelet ortogonal posee información redundante y representa a la señal en forma unívoca. Esto nos indica que, por ejemplo, la señal f de t va a poder ser reconstruida casi en su totalidad. Ya, una base Wavelet ortogonal es posible con valores de S y tau discretos. Ya, para las funciones Wavelet discretas ortogonales, los productos van a ser iguales a 0. Entonces, por ejemplo, si aquí multiplicamos las dos funciones Wavelet discretas, ¿no? Su factor va a ser igual a 0, ¿sí? Y es diferente de m y k es diferente de n. Caso contrario nos va a dar 1. Ya, ahora les voy a explicar acerca de una aplicación de que se puede utilizar la transformada Wavelet discreta, ¿no? Ya, podemos eliminar el ruido de señales eléctricas, donde en la primera señal que tenemos en azul, tenemos una señal de medición, ¿sí? Esa es una señal de medición eléctrica, ya, donde podemos observar que la señal tiene varios componentes y también tiene bastante ruido o también ruido gaussiano. Ya, dicha señal la podemos utilizar, bueno, la podemos procesar mediante el menú de Wavelet que tiene MATLAB o otro programa. Entonces, por ejemplo, en la señal de descomposición Wavelet de la señal a filtrar, podemos observar 6 imágenes diferentes, ¿no? Donde la primera es la señal de medición una vez filtrada, ¿no? La cual es de la componente más baja de frecuencia que corresponde a la señal filtrada que se desea obtener, ¿sí? Las demás señales, como podemos observar, ya generan un poco de ruido. Ya, ahora para ver de mejor manera este procedimiento tenemos la señal que comparamos ruido y la señal filtrada. Hacemos una superposición en dicha señal. Entonces tenemos la señal original y la señal ya filtrada, ¿no? Entonces, si nos podemos dar cuenta, en su totalidad elimina el ruido que presentaba la señal de entrada. Podemos observar en la señal de ruido eliminado de la señal original, ¿no? Esa es la totalidad de ruido que tiene nuestra señal de entrada, ¿sí? Y el ruido que se ha filtrado ya de nuestra señal original. Ya, algo de total importante también que he tomado en cuenta es que este proceso lo podemos llevar al trabajo de imágenes para eliminar el ruido o distorsión que puedan presentar. A continuación, mi compañero. Compañera. Muy bien. Yo les voy a hablar acerca de la transformada Wavelet discreta. Ya. Como sabemos, primeramente se va a analizar para una dimensión, ya que esta es separable como la DFT o como la DCT. La DCT, la transformada discreta del coseno. Ya en sí su extensión sucesiva para 2 dimensiones se puede implementar con una aplicación sucesiva en 2 pasos de la transformada Wavelet discreta para una dimensión. Y en sí una transformada Wavelet discreta va a estar dado pues, para una dimensión de f de x con n muestras por la primera fórmula que podemos ver. Esta va a estar dada por un factor de compresión-expansión, el cual va a ser el factor de escala j, y por un factor de traslación en el tiempo, tau. Ya, el factor de escala j va a estar dado por valores enteros de 0 hasta logaritmo en base de 2 de n muestras. Y el factor tau va a estar dado por el valor de un factor k multiplicado por 2 elevado al factor de compresión-expansión.
y K debe ser un número entero igualmente. Ya ahí en sí va a estar dada esta transformada de una dimensión por la sumatoria de los coeficientes, bueno, de coeficientes multiplicado por la función en el tiempo y por la función Wavelet, la cual va a estar dilatada o contraída por J. Ya, tenemos que la salida de la transformada discreta de Wavelet va a ser modificada por un factor de 2 en cada paso sucesivo de J, del factor de escalamiento. Entonces, el resultado va a ser un conjunto de n coeficientes que representan los datos en el dominio Wavelet. Y estos coeficientes que les menciono contienen toda la información necesaria para reconstruir la señal original usando la transformada Wavelet inversa. Los coeficientes en sí van a representar la correspondencia entre la señal de entrada y la función Wavelet de descomposición para cada valor particular de traslado en el tiempo de tau y de escala de j. ¿Ya? Entonces nuestra familia Wavelet va a estar determinada por la segunda ecuación que tenemos aquí. Tenemos los coeficientes, tenemos la función Wavelet y esto va a estar multiplicado por los coeficientes y el factor de traslación. ¿Ya? Y tenemos entonces que se define la transformada Wavelet discreta en manera general por la última ecuación en la cual va a estar los coeficientes multiplicados por la integral de la función en tiempo continuo y por la función Wavelet que igualmente va a estar multiplicada por parte de los coeficientes y trasladado en el tiempo por tau. Ya. A continuación vamos a analizar, vamos a ver sobre el análisis multiresolución. Esto es muy aplicado para el análisis de las transformadas Wavelet discretas y es el método de diseño de la mayoría de estas transformadas para aplicaciones prácticas. Ya en sí es una herramienta para representar una señal en tiempo variante en términos de sus componentes de frecuencia. Y además, como sabemos, esta va a mapear una señal unidimensional, el tiempo, en una señal bidimensional del tiempo y la frecuencia. Ya, la meta de este análisis es desarrollar representaciones de una señal compleja FDT en términos de sus bases ortonormales, las cuales van a ser las funciones escalantes y Wavelets. Bueno, estas funciones van a ser escaladas y trasladadas para descomponer a la función y representarla en diferentes resoluciones. Las resoluciones van a ser las escalas. Ya, la descomposición entonces que se realiza es para encontrar los coeficientes de la transformada Wavelet. Ya, y como podemos ver en el primer gráfico, tenemos una señal distorsionada en la cual vamos a encontrar los coeficientes a partir de la división en dos filtros, un filtro paso alto y un filtro paso bajo. Ya, y con esto vamos a lograr obtener la versión de detalle y una versión aproximada. Bueno, eso va a ser con el fin de obtener los coeficientes de la transformada. ¿Ya? Y tenemos que, en sí, como podemos ver en el gráfico de más abajo, la descomposición que se realiza va a ser mediante la aplicación sucesiva de un banco de filtros. Bueno, este banco de filtros es de 2 canales y en sí va a ser para un filtro paso bajo, como les menciono, una descomposición sucesiva. Ya y va a comprender un rango de frecuencias desde pi cuartos a pi. Ya. También para hablar acerca de otras transformadas, tenemos 3 de las más importantes, la cual es la Wavelet-Hart, que en sí es la forma más simple de las transformadas Wavelet. Ya. Su forma discreta está relacionada a una expresión matemática de la transformada Hart y es en sí un prototipo para las demás transformadas y está dado por la expresión que podemos ver aquí de la función Wavelet. Y va a estar dado para rangos va a ser 1 cuando la expresión sea de 0 menor que 1 medio. Y va a ser -1 desde 1 medio hasta 1. Y para las demás expresiones que encontremos en el tiempo, esta función va a ser 0.
Ya, para la Wavelet-Shannon tenemos en cambio que se va a definir en el espacio de los números complejos. Ya, esta es en sí la equivalente de la Wavelet-Hart, pero en el espacio de frecuencias, ya que se aproxima a la función restringiéndose a los intervalos de bajas frecuencias. Y como podemos ver, se denomina Shannon o la Wavelet Sinc, porque está dada por la función sinc, que es seno de pi x dividido para pi x y va a estar comprendido en los valores de x que pertenecen a los números reales. Ya. Para la Wavelet VX, en cambio, el orden de esta es 1 más que el grado de cierto polinomio usado en la definición de la función escala. Y en sí va a ser el mitad del número de coeficientes distintos de 0 de la función generadora. Ya, y la función de VX de orden 1 va a ser en sí la Wavelet-Hart y todas las de orden superior van a ser funciones continuas. Ya, y tenemos que la de orden 2, de momentos de fuga va a ser la Wavelet, la VX4, y va a comprimir señales perfectamente lineales. En cambio, una de orden 3, podemos expresarla como la de VX20, puede expresar momentos de fuga donde se va a comprimir perfectamente señales cuadráticas. Ya. Dentro de las aplicaciones de las Wavelets tenemos en cambio, tenemos algunas. Aquí hemos decidido mencionar las más importantes, en las cuales se encuentra el análisis automático de un electrocardiograma, el discurso de almacenamiento de música, audífonos para entender el habla. También tenemos aplicaciones en economía y aplicaciones en finanzas. Y en sí está transformada, como podemos notar, va a ser aplicada para el análisis de compresión y de compresión de señales. Y puedo detallarles en el análisis automático de un electrocardiograma, por ejemplo, que se puede medir lo del ritmo de la válvula cardíaca si este está sincronizado con el del músculo cardíaco y si el músculo se relaja entre las pulsaciones. En sí, aquí podemos aplicar la Wavelet de orden 2, la de VX, y podríamos visualizar el ritmo cardíaco. Y en cambio, por ejemplo, para el discurso de almacenamiento, nosotros podríamos comprimir, digamos, una señal de audio, dependiendo de la resolución del audio. Si queremos que suene perfectamente sin algún tipo de ruido, tal vez pueda pesar más, pero será de mejor calidad. Pero si decidimos comprimirlo, trataremos de mantener sus propiedades. Y para el almacenamiento de música tenemos que el audio se expresa como una función no lineal en sí, entonces va a poder ser expresado con una Wavelet-Hart. Y eso sería todo de nuestra exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la transformada de Hought. Esta transformada fue inventada en 1959 por Paul Hought para el análisis de la cámara de burbuja. Esta transformada de Hought es una técnica que nos permite detectar y localizar formas de una imagen. Para esto se basa en transformar puntos de una imagen en un espacio de parámetros. La idea de transformar estos puntos es encontrar curvas paramétricas, como lo son la recta, los círculos y las elipses. En teoría, se pueden encontrar formas más complejas. Son casi todas las formas que se pueden expresar matemáticamente, las pueden representar transformada de conlleva un costo computacional muy alto. Mientras más compleja sea la imagen que vamos a detectar, más costo computacional va a requerir. Y esto conlleva a que este método es uno de los métodos más comunes usado para detectar formas en el procesamiento digital de imágenes. El algoritmo también puede detectar una forma incluso si está rota, un poco distorsionada o si no está completa. Esto lo vamos a representar en un ejemplo posterior. También aísla características de forma particular dentro de una imagen. Se trata de transformar los puntos de la imagen para encontrar qué forma es. Puede ser la línea, la recta, los círculos, elipses o cualquier otra imagen que puede ser expresada matemáticamente.
A continuación, mi compañero. Buenas tardes. Continuando con la presentación, tenemos las características generales. Bien, esta transformada es una técnica utilizada para aislar características de forma particular dentro de una imagen, como ya lo dijo mi compañero, como pueden ser líneas, circunferencias y entre otras. Pero en este caso yo les voy a hablar específicamente de las líneas. Al utilizar para detectar líneas rectas en una imagen, principalmente se debe basar en dos parámetros implícitos en la ecuación de la recta. Según la representación pendiente ordenada en el origen, que sería y igual a x más b, como lo tenemos aquí como ecuación número 1, pero nos dice que en ocasiones hay aplicaciones en las cuales no se puede utilizar o se complica la solución en este problema, por lo cual se deberá aplicar la ecuación de la recta en coordenadas polares, que la tenemos determinada como ecuación 2. Bien, las coordenadas X y Y serían un píxel dentro de una imagen, como lo podemos observar aquí en el plano cartesiano. Según la fórmula de la recta en coordenadas polares, nos dice que ρ va a ser igual a X coseno de un ángulo θ más Y seno de un ángulo θ. ρ estaría definido por la línea que parte desde el origen hacia la línea de interés. La línea de interés va a ser esta línea que está sombreada, más sombreada. Toda esta línea va a ser nuestra línea de interés. Entonces, ρ será esta parte que viene desde el origen hacia la línea de interés. También tenemos un ángulo θ, que sería el ángulo que forma el eje X con la línea recta que es perpendicular a la línea de interés, es decir, a la línea que trazamos de ρ. Bien, lo que esta transformada realiza es que, por ejemplo, si nosotros nos situamos en un punto x0 y y sub 0, como lo podemos ver aquí, x0 y y sub 0, dice que se puede observar que por ese punto pueden pasar varias líneas y que para cada línea se podrá obtener un ángulo θ y por consiguiente un ρ. Podrán existir infinitas líneas rectas con un ρ y un ángulo θ diferente. Entonces, la transformada por cada punto de la imagen empieza a hacer un barrido de los diferentes ángulos, por lo cual si nosotros aplicamos la ecuación número 2, que es de la recta en coordenadas polares, vamos a observar que ρ va a ir variando conforme el ángulo θ. Se obtendrá varias parejas de ρ y de θ, pero todos los puntos que están sobre la línea que se busca, que ya la definimos, dice que van a compartir el mismo ángulo y el mismo ρ. Entonces, posteriormente estos valores se irán acumulando. Al final, en la transformada, en aquellos ρs y en aquellos θs donde existan varios puntos con el mismo valor respectivamente, se podría decir que en esos puntos vamos a obtener una línea. Esto es lo que corresponde con mi parte. A continuación, mi compañero seguirá explicando alguna de otras formas que tiene esta transformada. Ok, muy buenas tardes. Yo expondré algo de lo que tiene que ver con las circunferencias. Básicamente, para nosotros realizar la transformada de Hugh con circunferencias se aplica el mismo principio que con las líneas. Simplemente que acá nosotros ya no tendríamos la ecuación de la recta en coordenadas polares, sino que nosotros, por pertenecer a la familia de las cónicas, vamos a tener una ecuación distinta. Por ejemplo, vamos a tener la ecuación de x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Ahora, si nosotros representamos esto dentro de una matriz, lo que vamos a tener es que h va a ser el número de filas y k va a ser el número de columnas. Y nosotros podríamos obtener el radio sacándole la raíz al cuadrado de estos términos de h y de k. Ahora, como estábamos diciendo, para calcular, digamos, aquí las circunferencias,
se aplica más o menos el mismo principio para las líneas, entonces por lo tanto nosotros ya no vamos a tener más acumuladores al momento de calcularlas. Entonces ahora vamos a tener una cantidad de un acumulador con 3 dimensiones, que sería para el radio, para H y para K, que serían las coordenadas del centro de la circunferencia. Entonces nos dice que dada una imagen de un círculo, calculamos la correlación entre esta y la imagen donde se requiere hacer la búsqueda. Luego los puntos de mayor valor del resultado indicarán la posición donde se dio la mayor coincidencia. Nosotros también podríamos encontrar de cada una de las figuras, digamos un cuadrado, triángulo, círculo, podríamos encontrar las firmas de estos. Esto simplemente sería encontrando el centroide de cada figura, y de dicho centroide encontraríamos el radio, o sea, trazaríamos un radio hacia las diferentes partes, por así decirlo, de la figura. Entonces, dependiendo del radio, nosotros graficaríamos en función del ángulo y en función del radio. Se podría decir que para un círculo el radio es en todas las direcciones es el mismo, pues su firma simplemente será una línea recta. Eso por mi parte de las circunferencias. Mi compañero a continuación. Bien, siguiendo con la parte de lo que son el análisis de la transformada de Hooke, vamos a hablar lo que es acerca de las curvas en la que se aplica una técnica muy robusta de la transformada de Hooke. Es decir, que nos va a producir estimaciones que no sean afectadas por variaciones con respecto al ruido o a la existencia de huecos en la frontera del objeto. Podemos ver aquí que la transformada de Hooke se puede aplicar para cualquier curva, implementándolo para el estudio o una división de segmentos suficientemente pequeños de la curva que vamos nosotros a estudiar. También vamos a hablar sobre lo que son aplicaciones, o por decirlo así, unas propiedades de las aplicadas la transformada de Hooke a las firmas de una imagen, que estas firmas son útiles, por ejemplo, para lo que son la predicción de geometrías en función de contabilización de picos, como ya lo explicó mi compañero anteriormente, pero para eso voy a explicarles de una forma gráfica. Para eso voy a dejar de compartir esto y voy a compartir una pizarra. Bien, para lo que es un cuadrado, para lo que es un círculo, las diferentes, como por decirlo así, las diferentes, las diferencias, mejor dicho, entre cada una de estas figuras, una gráfica que va a estar dada por el radio, por el ángulo de lo que es una señal de esta parte de aquí. Para eso, como ya explicó el compañero antes, ubicamos lo que es una centroide en todo el centro de la figura, dadas las diferentes figuras. Y a lo largo ubicamos los diferentes radios desde el centroide hasta lo que es el borde de la figura. Es decir, digamos, en esta parte tenemos un ángulo de 0 grados. Por decirlo aquí, tenemos un ángulo de 1 grado. Y así sucesivamente para los 360 grados que tiene la figura del círculo. Entonces, como este círculo, a los diferentes lados o los diferentes vectores que se aplican hasta los bordes, se puede decir que en el espacio de Hooke, la transformada de Hooke, aplicando lo que es la representación de la transformada de Fourier en la frecuencia, se puede decir que es una línea recta. Ahora, para lo que es un cuadrado, se notará la diferencia que, digamos, para un ángulo 0 y un ángulo que viene desde 0 hasta este límite de acá, que podría ser 45 grados, por así decirlo, se va a graficar de la siguiente forma. Como viene esta parte de aquí, va a ser la primera parte 0 porque es una parte hasta una parte recta de un mismo valor. Como viene aquí el vector va a ser más largo, entonces
va a tener una desviación hacia arriba. Entonces, para seguir lo demás, digamos a esta parte de acá, entonces el vector va a volver a bajar. Perdón, la señal en el espacio de Hawke va a tener esta representación gráfica. Bien, digamos si aquí en el círculo tenemos una desviación, digamos, no es un círculo completamente exacto o completamente perfecto, entonces al momento de nosotros dibujar en el espacio de Hawke, la gráfica, como vemos en esta parte del vector, va a estar un poco menor a lo que es a los otros lados de los bordes. Entonces puede decir que venimos en esta parte de aquí y aquí va a tener una desviación y después seguir con el valor constante. Eso es lo que es la transformada de Hawke aplicada para firmas de una imagen. Y también es aplicado para los entrenamientos de clasificadores binarios. Y para otras formas, aprovechando lo que son las propiedades de la transformada de Fourier, la transformada de Hawke se puede extender para figuras que no sean representadas por una ecuación o por una expresión analítica. Ya que esta no necesita una representación analítica, solo necesitamos lo que es la imagen de la figura que queremos encontrar. Por lo que a esta forma de encontrar coincidencias en una imagen se la va a llamar transformada de Hawke generalizada o también template matching. Eso es para lo que es diferentes formas que no son círculos, líneas o curvas. En resumen, podemos decir que en la transformada de Hawke en curvas se utiliza la herramienta de Fourier para acelerar el proceso y se obtiene el espacio de Hawke como resultado. A continuación, mi compañero. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre las aplicaciones fundamentales de la transformada de Hawke. Y bueno, como primera aplicación, se puede decir que apunto Paul Hawke, que era un físico, estaba estudiando el desenvolvimiento de las partículas subatómicas en una cámara de burbujas. Y para realizar este estudio, utilizó varias cámaras de video, pero no obtuvo un buen resultado debido a que tenía imágenes confusas. Y esto era debido a problemas que tenía con la velocidad de las partículas, como por el ruido térmico. Pero bueno, esta primera aplicación de Hawke nos ayuda a suponer la motivación de la transformada de Hawke, que en sí nos ayuda al reconocimiento de las formas. Y todas estas aplicaciones se enfocan a la solución de un problema que tiene que ver con el reconocimiento de una característica en particular en imágenes que son digitalizadas por un instrumento. Y bueno, en la actualidad tenemos que la transformada de Hawke es aplicada en varios campos, como el campo del reconocimiento de objetos, que pueden ser objetos microscópicos y subatómicos. También tenemos el reconocimiento de patrones y de formas en imágenes satelitales. Y también una aplicación muy importante, que es el de sistema de visión por computadora, o también que se puede llamar visión artificial. Y esta prácticamente es una técnica que nos ayuda a adquirir o procesar y analizar y comprender imágenes que tenemos en el mundo real. Y al fin de producir una información numérica o simbólica que se puede ser tratada por una computadora. Tal como, por ejemplo, nosotros humanos lo hacemos con nuestros ojos y con nuestro cerebro para comprender el mundo que nos rodea. La visión artificial quiere lograr el mismo efecto a través de las computadoras que quieren percibir y comprender una imagen que se puede detectar a través de cámaras. Y bueno,
Siguiendo con eso, tenemos otra aplicación que es la detección de líneas para un sistema de visión de bajo nivel. También tenemos las técnicas de segmentación, donde, ¿qué quiere decir segmentación? La segmentación es el proceso en el que se divide una imagen en regiones o objetos donde todos los píxeles poseen atributos similares. Y estas técnicas de segmentación, por ejemplo, son tres, que pueden ser la técnica basada en la detección de la frontera, técnica de umbralización y también las técnicas basadas en el agrupamiento de píxeles. Y en sí también tenemos la aplicación de la comprensión de imágenes y reconocimiento de imágenes. Y bueno, en conclusión, se puede decir que la transformada de Hopf es una de las herramientas más usadas en el campo del reconocimiento de patrones, segmentación y análisis de la escritura manuscrita, y también en características físicas propias de un objeto. Pero bueno, para que se pueda entender mejor lo de la transformada de Hopf, a continuación mi compañero les mostrará un pequeño programa que hemos desarrollado. Bueno, continuando con lo que ya explicaron nuestros compañeros, aquí hemos desarrollado un pequeño script en Jupyter, donde tenemos, lo que vamos a hacer es detectar círculos. Para esto vamos a ocupar una biblioteca de visión artificial, como mencionó nuestro compañero, que se llama OpenCV. Y para hacer esto, bueno, básicamente primero lo que hacemos es importar la imagen, luego aplicamos filtros, como explicaron compañeros de anteriores grupos. Este filtro es para suavizar una imagen pesada y reducir el ruido. También aplicamos otro círculo, el cual le quitará el color a la imagen para convertirla a escala de grises. Eso hace un poco más fácil para que el script la pueda identificar. Y aquí aplicamos la transformada de Hopf, que ya viene dada por la biblioteca misma, en la cual nos dice que aquí usamos un tipo de transformada de Hopf, que es transformada de gradiente, que es un modo más avanzado de transformada de Hopf, y aquí también añadimos los parámetros que le damos, como que habíamos hablado acerca de los círculos, como era la circunferencia, el máximo radio y el mínimo radio de lo que vamos a encontrar en la imagen que vamos a procesar. Luego de esto, ya con estas líneas ya encontramos las imágenes, pero las imágenes las guardamos en unit 16, en 16 bits. Y para esto, con este for, lo que vamos a hacer es recorrer las imágenes que hemos encontrado e irlas dibujando en la imagen propia. Y también dibujamos aquí el centro de las imágenes. Y con los siguientes solo se trata de presentar la imagen. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta es la imagen de entrada. Es una tipo flor hecha con círculos. Esta es la imagen de entrada a la cual la vamos a suavizar. Este es el procedimiento esto es lo que queda después de aplicar los filtros. Bueno, como eso es una línea, como se trata de líneas, casi no se nota la diferencia. Y esta de acá sería la imagen que nos va a reconocer los círculos. Como podemos apreciar aquí en la imagen de entrada, no tenemos ningún círculo completo. Sin embargo, con los parámetros que le hemos añadido para la transformada de Hopf, aquí tenemos el radio. Ya solo teniendo el borde de la imagen, podemos encontrar su centroide, su centro, y el algoritmo dibuja el círculo que es el que estamos buscando. A esto también se le añade los parámetros de círculo máximo, círculo mínimo, y con lo cual podemos tener una mejor comprensión de la imagen. Como dije anteriormente en la exposición, no hay necesidad de que, gracias a esta transformada, podemos ver que la imagen no tiene que estar completa o estar bien clara para ser reconocida. Aquí hemos realizado otra aplicación a una imagen un poco más compleja, que no se trata solo de líneas. Se trata de unos balones. Como podemos ver aquí, tenemos 6 balones. Los primeros balones, bueno, a simple vista son muy notables la circunferencia. Bueno, a pesar de que son del mismo color, se los puede reconocer aquí los 4 primeros. Sin embargo, los dos últimos son
un poco menos reconocibles por su posición. A la cual, a esta imagen, podemos ver aquí que ya hemos aplicado los filtros que mencionamos anteriormente, filtro de color y de ruido. Y a esta imagen nos quedará, y esta imagen, encontrando los círculos a través de la transformada de Hogg, nos quedará lo siguiente, que es ya la imagen con los círculos encontrados. No, por ejemplo, aquí no hay necesidad de que el balón sea completamente visible, por ejemplo, estos del fondo, para que el algoritmo de Hogg encuentre en qué posición está el balón prácticamente. Esto serviría mucho en una aplicación real que se le da, sería mismo en fútbol, en la tecnología de la línea de gol. En esta nos dice que, bueno, en fútbol se trata de que el balón tiene que estar completamente completamente tiene que cruzar la línea para que sea gol. Y aquí lo que podemos aplicar la transformada de Hobbes es ver que, por ejemplo, aquí esta imagen puede estar tapada por algún jugador, alguna mano, pero se le puede ver algún borde, con lo cual sería suficiente para que con los parámetros correctos podamos nosotros dibujar el círculo del balón. Por ejemplo, aquí tenemos bueno, el poste lo está tapando muy poco, pero el hecho es que sí dibuja el contorno del balón. Esta, como digo, es aplicada en esta tecnología que se ocupa en el fútbol. En la tecnología del no goal, de si es gol o no es gol. Como podemos ver aquí, estamos detectando la imagen acá la imagen correcta. Bueno, el contorno aquí es el círculo verde. La imagen principal, y aquí con esta, por ejemplo, aquí puede haber una mano, como ya mencioné, de algún jugador o algo que se interrumpe entre la cámara y el balón. Sin embargo, con esta transformada podemos encontrar el contorno completo y ver, por ejemplo, aquí que, como la imagen misma lo dice, que no es gol, es prácticamente una aplicación que le podemos dar a este tipo de transformadas. Bueno, eso sería aplicando los círculos. Y bueno, también tenemos aplicando líneas, que como podemos ver aquí se hace algo un poco más diferente, que aparte de la transformación de blanco y negro, se encuentran los bordes de la imagen con una función que se llama Cani, la cual encuentra los bordes de la imagen, que nos hará que sea un poco más fácil que el algoritmo de Hogg lo reconozca. Y gracias a esta podemos detectar las líneas que vemos aquí, por ejemplo, en esta vía. Esto tendría una aplicación en modelos de conducción autónomas, de autos autónomos que simplemente siguen las líneas así para no desviarse del carril ni nada de eso. Bueno, esto pues sería todo respecto a este tema.